Seguramente si creciste en los años 90, viste la caricatura de los pitufos. Aquellos pequeños seres azules que trabajaban a diario por mantener la paz en su aldea y además huían de ser atrapados por Gargamel. Pero lo que no sabías es que estos en la vida real son seres malignos y que representan lo peor del mundo oscuro. Pero, ¿de qué trataban los pitufos en la caricatura antes de hablar de su parte oscura? En una aldea de hongos viven unos seres mágicos que son conocidos como los pitufos. Todos son azules y casi todos son iguales, algunos con pantalones y casi todos con gorro blanco, salvo Papá Pitufo que viste de rojo. A los pitufos los intenta capturar siempre un villano, que en la caricatura es llamado Gargamel, quien vive con su gato llamado Azrael, que los quiere convertir en oro. Un día, para engatusar a los pitufos, crea a una mujer llamada Pitufina, que tenía básicamente una forma muy parecida a la de los pitufos. Pero el plan no le sale para nada bien, ya que Papá Pitufo ayuda y convierte a Pitufina en la única mujer dentro de la aldea. Es decir, convierte a Pitufina de mala a buena. En cada episodio, los pitufos debían huir de Gargamel o de algún otro villano del momento. Cada pitufo lleva por nombre su principal característica. Por ejemplo, tenemos a Pitufo Goloso, Pitufo Vanidoso o incluso Pitufo Deportista. Y aunque para los pequeños de aquella época comprender esta caricatura no tenía más ciencia que saber que un villano quería atrapar a los buenos del cuento. Pero investigadores llegaron a la conclusión de que cada uno de los pitufos protagonistas representan a un pecado capital. Por ejemplo, tenemos a Pitufina, que representa la lujuria, ya que la discordia entre los pitufos hizo que Papá Pitufo la transformara en la encantadora Pitufina que derrite los corazones de los otros pitufos. Tenemos también a Pitufo Perezoso, que obviamente representa la pereza, ya que duerme prácticamente en todas partes. También tenemos a Pitufo Gruñón, que representa a la ira. No importa lo que digas o sugieras, Pitufo Gruñón se opondrá a ello por principio. También tenemos a Pitufo Fortachón, que representa la avaricia. Lo puedes reconocer fácilmente por el corazón que lleva tatuado en el brazo. Este se mantiene en forma practicando todo tipo de deportes. También tenemos a Pitufo Vanidoso, que como es evidente representa la soberbia. Este pitufo tiene una flor en la gorra y un espejo en la mano. Pitufo Vanidoso es el pitufo que más se preocupa de su apariencia física. También tenemos a Pitufo Filósofo, que representa la envidia. Esto lo sabemos por muchas veces la cara que pone cuando Papá Pitufo está en contra de él. También tenemos a Pitufo Goloso, que como es evidente representa la gula. Este pitufo que solo piensa en comer, sea lo que sea o que se encuentre, este señor se lo va a comer todo. Cabe señalar que la caricatura de los pitufos está ambientada en la época de la Edad Media, pues existen algunas escenas en donde se aprecia a los pitufos bailar alrededor de una hoguera, tal y como se hacían los rituales paganos en ese mismo tiempo. Y ustedes se preguntarán, ¿qué representa o qué pasa con Papá Pitufo? Bueno, este último señor tiene un curioso y enorme parecido con Karl Marx, quien es el padre de la ideología comunista. Y es que cada pitufo tiene una función asignada que realiza para el claro beneficio de la aldea, tal como lo hemos visto en la caricatura. Estos tienen una economía colaborativa y sin dinero, lo que nos dice obviamente que estos eran comunistas. Otras versiones aseguran que Papá Pitufo es el diablo, pues es el único de la aldea que viste de rojo y muchos aseguran que este líder, cuando se cansa de hacer sus labores, va a sentarse a un sillón que tiene un pentagrama. Como es evidente, esto se relaciona con el satanismo. Lo curioso es que Gargamel es el principal enemigo de los pitufos. Está vestido con ropa de monje y su gato se llama Azrael, que esto es otro modo en que se le llama a Israel.
Como ya lo he venido detallando en el video, nos hemos dado cuenta que los detalles bíblicos están muy presentes, e incluso esto último indica que el creador de los pitufos era una persona antirreligión, pues el villano es alguien que representa a la Iglesia Católica y los pitufos viven felices en el pecado y representando a los pecados capitales. Pero ojo, porque esta no es la única caricatura que tiene un simbolismo malo o que está inspirada en un caso maligno. También tenemos a Hello Kitty, que esta en realidad fue hecha y creada y basada en un pacto demoníaco de una madre con tal de recuperarle la boca a su hija. Pero si ustedes quieren saber ese caso, lo podrán ver en pantalla todo completico, así que en ese video los espero.